Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al curso de Fisiología. El tema a realizarse el día de hoy va a ser sensibilidad, dolor, vías olfativas y vías del gusto, a cargo de mi persona, Chilquillo Vega Vera. Para comenzar, hacemos hincapié en que entre mi sistema sensorial y mi sistema motor van a haber una serie de características generales en común. En la clase pasada ya revisamos mi control motor a nivel muscular y a nivel corporal, y el día de hoy vamos a ver los sistemas sensoriales a nivel de mi organismo. Para comenzar a ver estas características generales, tenemos que incluir un primer punto que vendría a ser mi relevo sináptico. Para esto es importante saber que mi sinapsis más simple que tengo en mi organismo van a ser las conexiones uno a uno, es decir, que van a consistir en elementos presinápticos y postsinápticos. Un ejemplo de esto vendría a ser mi motoneurona como elemento presináptico y mi fibra muscular esquelética como elemento postsináptico. A pesar de esto, a nivel de mi sistema nervioso, existen múltiples sinapsis que van a ser complejas, y estas sinapsis complejas van a emplear lo que se denomina núcleos de relevo. Estos núcleos de relevo van a servir para integrar información que va a converger o va a llegar a este lugar. Y estos núcleos se van a encontrar a nivel de todo el sistema nervioso central, con predominio a nivel del tálamo. Los núcleos de relevo van a contener dos tipos de neuronas principales: las neuronas llamadas interneuronas locales y las neuronas de proyección. Las neuronas de proyección, como su nombre lo dice, van a extender axones muy largos hacia el exterior de los núcleos, o sea, van a salir. ¿Para qué? Para formar sinapsis con otros núcleos de relevo o para irse a nivel de la corteza cerebral. Entonces, casi toda la información, tanto la que sale o como la que entra a la corteza cerebral, se van a procesar a nivel de los núcleos de relevo del tálamo. Además, tenemos también en una segunda instancia la organización topográfica. Una de las características que van a tener en común, ¿no?, los sistemas sensoriales y motores es que va a haber la codificación de la información en mapas neurales. Por ejemplo, en el sistema somatosensorial se va a formar un mapa que se va a llamar mapa somatotópico, y va a formar una matriz de neuronas para que venga la información desde lugares muy específicos del organismo y se envíe información hacia los mismos lugares de donde se reciben. Cuando hablamos a nivel del sistema motor, tenemos una organización topográfica a nivel del homúnculo motor, que ya se mostró en la clase pasada, y a nivel de la organización somatosensorial tenemos el homúnculo somatosensorial. También tenemos un tercer punto que vendrían a ser las decusaciones. Aquí es importante mencionar que casi todas las vías, tanto sensoriales como motoras, son bilateralmente simétricas. Y la información va a cruzar desde un lado, que es donde se recibe el estímulo, que se va a llamar ipsolateral, hacia el otro lado, que se va a llamar lado contralateral. Y este cruce va a ser tanto a nivel del encéfalo como a nivel de la médula espinal. Entonces, un ejemplo de esto vendría a ser que cuando yo tengo una actividad sensorial en un lado del cuerpo, esta se va a transmitir a mi hemisferio cerebral del otro lado, es decir, a mi hemisferio cerebral contralateral. Igual para una actividad motora. Yo tengo una actividad motora en mi lado izquierdo que va a ser controlada por mi hemisferio cerebral derecho. Cuando yo tengo esta serie de cruces a nivel de tanto mi médula espinal como de mi tronco encefálico, yo lo voy a llamar decusación. Pero si estas cruces se dan con contenido de axones a nivel encefálico, se va a llamar comisura. Por ejemplo, el cuerpo calloso es la comisura que va a conectar los dos hemisferios cerebrales a nivel de mi sistema nervioso central. El otro punto son los tipos de fibras nerviosas. En mi organismo voy a tener que tener en cuenta que cuanto más grande es mi fibra, la velocidad de conducción aumenta.
Y también mi velocidad de conducción va a aumentar cuando yo tengo una vaina de mielina alrededor de mi fibra nerviosa. Es decir, que mi velocidad de conducción es directamente proporcional al tamaño de mi fibra y a la presencia de mielina en esta. Y para esto voy a tener que ver dos clasificaciones. Una clasificación que va a ser tanto sensorial y motora, que va a ser con tipo de fibras nerviosas A, B y C, y una clasificación que va a ser en 1, 2, 3 y 4, que va a ser utilizado solamente para fibras nerviosas de tipo sensorial, nada más. Y por ejemplo aquí tengo las fibras nerviosas tipo 1A, que se va a dar en el uso muscular, así como las fibras nerviosas tipo 3, que van a darse para el dolor rápido. ¿Ok? Entonces, como ya se mencionó, va a tener bastante importancia la presencia del diámetro y la presencia de la velocidad de conducción, que va a ser relativa, así como la mielinización. Ahora vamos a enfocarnos ya directamente en lo que vendría a ser los sistemas sensoriales de sensibilidad. Y para esto tenemos que tener conocimiento de las vías sensoriales. ¿Qué es una vía sensorial? Es la serie de pasos que yo voy a tener desde la llegada de la información sensorial a mi receptor hasta su localización a nivel del sistema nervioso central. Esta información sensorial va a tener una serie de pasos que va a comenzar a nivel de mis receptores sensoriales. Los estímulos del medio van a activar mis receptores. Cuando yo estoy hablando tanto del sistema visual, gustativo y auditivo, estos receptores van a ser células epiteliales especializadas. Esto es importante de recalcar. A nivel de mi sistema visual, gustativo y auditivo, voy a tener como receptor células epiteliales especializadas. Por otro lado, a nivel de mi sistema somatosensorial y olfatorio, yo voy a tener que estos receptores van a ser neuronas de primer orden o neuronas aferentes primarias. Ya sea que mi receptor sea una neurona de primer orden o sea una célula epitelial especializada, la función va a ser la misma. Y esta función es la de convertir un estímulo que llega a este nivel, lo convierte a energía electroquímica. Y este proceso de conversión del estímulo a energía electroquímica se va a denominar transducción sensorial, que es la que vamos a tener aquí. Entonces, yo voy a tener el proceso de transducción sensorial y este se va a llevar a cabo ya sea mediante el cierre o mediante la apertura de canales iónicos, que van a ser muy específicos y que van a provocar un cambio en mi potencial de membrana a nivel de mi receptor. Este cambio de potencial de membrana va a ser de dos maneras, o se despolariza o se hiperpolariza. Y este cambio se va a denominar potencial de receptor. Hay que tener en cuenta que este potencial de receptor no es un potencial de acción, es decir, no va a generar sobrepasar el umbral. Este potencial de receptor simplemente va a ser el cambio que se va a dar por la llegada, tanto sea de mi despolarización como de mi hiperpolarización. Mi segundo paso va a ser la presencia de neuronas aferentes sensoriales de primer orden. Como dijimos, cuando mi receptor sensorial es una célula epitelial especializada, es decir, en el sistema visual, gustativo o auditivo, se van a establecer sinapsis con una neurona de primer orden. Ahora lo vamos a ver en un esquema más adelante. En cambio, cuando este receptor también es una neurona aferente primaria, que dijimos que se da en mi sistema somatosensorial y olfativo, la sinapsis va a ser innecesaria. Es importante recordar esto. También, por lo general, lo más común es que la neurona aferente primaria va a tener su cuerpo celular, ya sea en una raíz dorsal o en un ganglio de la médula espinal. En un tercer punto vamos a tener las neuronas aferentes sensoriales de segundo orden.
Las neuronas aferentes de segundo orden van a establecer sinapsis con las de primer orden, a nivel de los núcleos de relevo ya mencionados aquí, ¿recuerdan? En las características generales de los sistemas sensoriales y motores. Entonces, las neuronas de primer orden establecen sinapsis con las neuronas de segundo orden a nivel del núcleo de relevo, ya sea en mi médula espinal o en mi tronco encefálico. Entonces, muchas neuronas de primer orden, numerosas de estas, van a establecer sinapsis con solo una neurona de segundo orden, a nivel del núcleo de relevo. Y también dijimos que en el núcleo de relevo vamos a tener presencia de interneuronas, que pueden ser tanto excitadoras como inhibidoras. Estas interneuronas van a procesar y modificar la información sensorial que van a ser recibidas desde las neuronas de primer orden. Los axones de las neuronas de segundo orden van a salir del núcleo de relevo, van a subir, van a ascender hacia el tálamo, donde establecen sinapsis con las neuronas de tercer orden. Y aquí también va a haber otro núcleo de relevo, pero más ascendente, ¿no? Y en su camino hacia el tálamo, los axones de estas neuronas de segundo orden cruzan la línea media. Es decir, el cruce que se va a dar de la línea media va a ser a nivel de las neuronas aferentes sensoriales de segundo orden. Y este cruce o decusación puede ocurrir tanto a nivel de mi médula espinal o a nivel de mi tronco encefálico. En un cuarto paso vamos a tener las neuronas aferentes sensoriales de tercer orden. Y estas neuronas de tercer orden se suelen encontrar en núcleos de relevo a nivel talámico. Al igual que las neuronas de segundo orden, muchas neuronas de segundo orden establecen sinapsis con una neurona de tercer orden. Por otro lado, tenemos en un quinto paso las neuronas aferentes sensoriales de cuarto orden. Las neuronas de cuarto orden se encuentran en el área sensorial apropiada a nivel de la corteza cerebral y van a integrar la información sensorial compleja que va a llegar a este nivel. En la presente imagen vamos a ver todo lo ya mencionado desde la llegada del estímulo a mi receptor, que va a depender la sinapsis a este nivel si estamos hablando de un estímulo visual, gustativo, auditivo, somatosensorial y olfativo, como ya se mencionó. Y la neurona de primer orden va a establecer sinapsis a nivel de mi núcleo de relevo en mi médula espinal con mi neurona de segundo orden. Dijimos, acá en esta imagen se muestra que mi neurona de segundo orden va a cruzar la línea media, que vendría a ser esta línea de aquí, y la está cruzando a nivel de mi médula espinal, pero también dijimos que este cruce se puede dar a este nivel, a nivel de mi tronco encefálico. La unión entre mi neurona de segundo orden con mi neurona de tercer orden se va a dar a nivel de mi tálamo principalmente, y mi neurona de tercer orden con mi neurona de cuarto orden va a tener una sinapsis a nivel de mi corteza cerebral, donde se va a integrar información sensorial bastante compleja. Vamos a ver con más detenimiento cada uno de los pasos de las vías sensoriales y vamos a comenzar con la llegada del estímulo a nivel de mis receptores sensoriales. Para esto tenemos que tener conocimiento de los tipos de receptores sensoriales presentes en nuestro organismo, y estos se van a clasificar en 5 de acuerdo al estímulo que los va a activar. Tenemos en un primer lugar los mecanorreceptores, que se van a activar mediante presión o cambios de presión, y estos van a incluir a los corpúsculos de Pacini a nivel de mi tejido subcutáneo, a los corpúsculos de Meissner en mi piel, a mis varoreceptores a nivel de mi seno carotídeo también, que van a regular mi presión arterial. Respecto a la audición, mis células pilosas del órgano de Corti, y también en mi sistema vestibular a nivel de mis canales semicirculares. Mis fotorreceptores, que son un segundo tipo de receptores sensoriales, se van a activar mediante luz y por ende van a ser responsables de la visión. Mis quimiorreceptores se activan mediante sustancias químicas. Por tanto, van a ser necesarios para un adecuado funcionamiento
tanto del olfato, del gusto, y para la detección tanto de oxígeno como de dióxido de carbono en mi control respiratorio. Mis termorreceptores se activan ante cambios de temperatura o mediante la temperatura propiamente dicha, y mis nociceptores van a responder a estímulos extremos de presión, temperatura o sustancias químicas nocivas. Y aquí vamos a ver las vías del dolor. Los tipos y ejemplos de receptores sensoriales los vamos a resumir en el presente cuadro, donde vamos a ver los 5 tipos de receptores, la modalidad que tiene el receptor y su respectiva localización. El segundo paso que vamos a tener después de la llegada de este estímulo a mi receptor va a ser el proceso de transducción sensorial, que va a ser la conversión del estímulo hacia energía eléctrica. Esta conversión se va a dar mediante la apertura o el cierre de canales iónicos a nivel de la membrana del receptor, como ya se mencionó, y esto va a provocar un flujo de iones. Este flujo de iones se va a llamar flujo de corriente a través de mi membrana. Este flujo de corriente va a conducir a un cambio en mi potencial de membrana que se va a llamar potencial de receptor. Este cambio en mi potencial de membrana no me va a generar sobrepasar necesariamente el umbral, es decir, que mi potencial de receptor no es igual a mi potencial de acción. Y vamos a tener una serie de pasos. Por ejemplo, es así, llega el estímulo y al llegar al estímulo, este interacciona con mi receptor y va a provocar que haya un cambio en las propiedades de este. Si hablamos de un estímulo mecánico, va a producir movimientos a nivel de mis mecanorreceptores. Si hablamos de fotones de luz, vamos a tener cambios a nivel de mi rodoxina, que es una sustancia química a nivel de mi membrana de mi fotorreceptor. Si hablamos de estímulos químicos, podemos hacer hincapié en la activación de proteína G y de vinilciclasa, entre otros ejemplos. Luego, estos cambios van a producir apertura o cierre de canales iónicos, que va a dar lugar a un flujo de corriente. Si se produce este flujo de corriente hacia adentro, es decir, que las cargas positivas entran en la célula receptora, se da la despolarización. Por otro lado, si el flujo de corriente se produce hacia afuera, es decir, las cargas positivas salen de la célula, se da una hiperpolarización. Y ya sea despolarizante o hiperpolarizante, esto se denomina potencial de receptor o potencial generador, que como ya se mencionó, no es su potencial de acción. Esta acción va a depender de muchas características, ya sea la despolarización, la hiperpolarización o el tamaño del estímulo. Por ende, si un potencial receptor es despolarizante, va a hacer que el potencial de membrana vaya hacia el umbral y aumente la probabilidad de que haya un potencial de acción. En modo opuesto, si el potencial receptor es hiperpolarizante, las probabilidades de la existencia de un potencial de acción van a disminuir. En la presente imagen podemos ver, por ejemplo, aquí no hay potencial de acción y aquí hay potencial de acción. ¿Cómo lo podemos ver? Porque el potencial del receptor, en ambos casos despolarizante, aquí está por debajo del umbral. Si no llega al umbral, se queda como potencial de acción de receptor, y no progresa a potencial de acción. En cambio, si este potencial del receptor despolarizante es superior al umbral, genera un potencial de acción. Y esto se va a dar en ambos casos en una despolarización. Como ya se mencionó, en una hiperpolarización las probabilidades de generar un potencial de acción van a ser muchísimo menores. También tenemos que tener un concepto importante, claro, que viene a ser los campos receptores. Los campos receptores son zonas del organismo
cuya estimulación va a provocar un cambio en la frecuencia de activación de una neurona sensorial. Este cambio de la frecuencia de activación puede ser por aumento o puede ser por disminución, es decir, por mecanismos excitadores o inhibidores. Hay campos receptores tanto para neuronas de primer, segundo y tercer y cuarto orden. Y el tamaño de los campos receptores va a ser muy variable. Es decir, cuando yo tengo un campo receptor pequeño, puedo localizar e identificar la sensación con más precisión. También es importante recalcar que cuando más alto es el orden de la neurona del sistema nervioso central, es decir, una neurona de cuarto nivel, más complejo es el campo receptor, puesto que son más neuronas las que van a converger a nivel de los núcleos de relevo de cada nivel. Por tanto, si yo tengo una neurona de primer orden, los campos receptores van a ser simples. En cambio, si es más alto, en una neurona de cuarto orden, los campos receptores van a ser mucho más complejos. Aquí podemos ver una imagen donde vemos una neurona de primer orden. En una neurona de primer orden, a nivel del núcleo de relevo vamos a tener una sinapsis bastante simple, entonces voy a tener un campo receptor pequeño, localizado, ¿verdad? En cambio, si yo estoy hablando de una neurona de segundo orden o que viene de tercero o cuarto orden, que es más ascendente, más cercana al sistema nervioso central, voy a tener un campo receptor grande, complejo, porque van a haber a nivel del núcleo de relevo múltiples sinapsis a este nivel. Por otro lado, también es importante recalcar que a nivel de mi campo receptor voy a tener la presencia de campos receptores tanto inhibidores como excitadores. Toda la información que va a entrar se va a procesar en núcleos de relevo, aquí, a nivel de mi médula espinal o a nivel de mi tronco encefálico. Entonces, estas zonas de inhibición que van a estar aquí van a intervenir en un fenómeno que se llama inhibición lateral. Y esto va a generar que se pueda dar la localización exacta del estímulo porque van a definir límites a este nivel del campo receptor y van a proporcionar un borde de contraste.